orden, por favor. De hecho, con todo el respeto, si alguien no se da cuenta que tiene encendido el micrófono, el pastor Rubén, quien es el anfitrión, va a silenciar, ¿sí? Digo, con el debido respeto, que no se pierda algún dato importante en la ponencia. Hermanos, entonces, habiendo dicho esto, paso a lo siguiente. El día de hoy, gracias a Dios que tenemos con nosotros, está con nosotros el reverendo Dan González Ortega, como ya lo dijo el pastor Rubén, un hermano ministro del Señor muy preparado, con doctorado. Nuestro hermano Dan fue ex rector de la Comunidad Teológica de México. Algunos conocemos esta institución eh, que ha impartido cátedra de primer nivel. ¿Sí? Fue pastor en la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas. Actualmente, profesor de hermenéuticas aplicadas al estudio bíblico, enfoque, migraciones, transeccionalidades y justicia restaurativa. Bien, coordinador de estrategias de misión hispana latina en el presbiterio de Milwaukee. También pastor misionero en Parroquia San José. Además, es secretario ejecutivo de la Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana, secretario permanente del Foro de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, director continental de Justicia y Comunión de la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina, y señor Friend de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos. Y ya el pastor Dan nos estará hablando también de su preparación académica, si él lo prefiere, sí, nos dará mucho gusto saber. De hecho, desde entrada sabemos que es doctor, ¿sí? Y pues gracias a Dios lo tenemos entre nosotros para que nos comparta sobre la importancia de la educación teológica contextual y de calidad. Como pueblo evangélico, sabemos de la relevancia que tiene hoy por hoy la buena preparación teológica. Dice la Escritura, ¿sí? Ella nos fue dada para que cuya utilidad tenga efecto de perfección para el hombre en toda buena obra. ¿Sí? Bien, entonces con nosotros el doctor Dan. Adelante, doctor, ya nos dirá usted, por favor, si prefiere que las preguntas se vayan realizando en el desarrollo o tendremos un tiempo específico para preguntas y respuestas. Adelante, doctor Dan. Muy buenos días a todos, a todas. La verdad que a mí me cuesta mucho eso de tantos calificativos y títulos y eso. Soy el hermano Dan, suficiente. Eh, 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 sí, soy pastor, principalmente. Mi corazón es un corazón pastoral, pero pues sí, también eh, digamos que con la preocupación siempre de estarse formando como ser humano y como creyente. Yo tengo una licenciatura en contaduría por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Eh, Estudié la licenciatura en teología por el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Después inicié una maestría en teología en el Seminario Metodista Gonzalo Báez Camargo. Es un programa que no terminé, pero luego hice una maestría con énfasis en Biblia en la Comunidad Teológica de México, Instituto Internacional de Estudios Superiores. Después de eso tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, de ir a estudiar a ICD, Instituto Superior de Educación Teológica en Argentina, donde hice los estudios doctorales en Antiguo Testamento. Énfasis en el libro de Ruth, que fue mi
mi enfoque de titulación de investigación. Y después, en 2018, hice un nuevo doctorado en una universidad de Florida, en Christian Logos University. Ahí hice un doctorado en filosofía, como le llaman acá, pero con énfasis en Sagradas Escrituras, pero ahora trabajando evangelios sinópticos en el Nuevo Testamento. Y hace un tiempo, en plena pandemia, he hecho estudios postdoctorales, o más bien un trabajo de investigación postdoctoral en la Universidad Hebraica de Jerusalén. Así es que me considero afortunado en ese sentido, ¿no? En haber tenido la oportunidad de poder capacitarme de alguna manera para servir mejor a Dios, que esa es, supongo, la tarea que nos anima y que nos ocupa a personas como ustedes y como yo, ¿no? Poder servir mejor a nuestro Dios. No sé, me parece que es más dinámico tener la posibilidad, aunque sea la posibilidad, de poder interrumpirnos. No quiero que esto sea un monólogo, aunque a veces por obvias razones se tornará así, pero si de pronto le asalta una duda, hermana, hermano, atrévase a preguntar, atrévase a interrumpir el proceso de aprendizaje significativo, tiene que ser dinámico. De eso capaz vamos a hablar también el día de hoy. Y así que al final también hacemos una rondita de charla de preguntas y de respuestas. ¿Les parece bien así? Amén. Muy bien. Muy bien, muy bien. Traigo una pequeña presentación, no sé si puedo compartir pantalla. Sí. Permítame. Permítame un segundito. Me pongo en orden mis apuntes porque ven que la tecnología acostumbra a hacer maldades justo en el momento que uno más la necesita. Aguántenme un minuto, por favor. Quiero iniciar, antes de mi presentación, con una canción. A mí me gusta mucho el arte. A mí me gusta mucho el arte. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero me parece de fundamental importancia el poder alimentar nuestra espiritualidad con recursos que proceden del quehacer humano. Para que la educación pueda ser contextual, que es de lo que hoy vamos a hablar, y sobre todo en el ámbito de la teología. Pues yo parto para mis reflexiones en todo momento de que una teología que no se puede cantar no sirve. Una teología que no se puede cantar, que no se puede hacer canción, no nos sirve para nada. Es especulación solamente. Son dogmas solamente, ¿no? La teología tiene que servir al quehacer del pueblo de Dios y cantar es una de las maneras a través de las cuales yo digo, el pueblo de Dios canta lo que cree, lo que no cree no lo canta. Entonces, si me permiten, voy a empezar con un canto de un servicio que les recomiendo mucho, que es el servicio de Red Crearte, que es un colectivo de personas que se dedican a la creación de recursos litúrgicos para la alabanza, para la celebración, para la espiritualidad, y que lo hacen muy a la manera de América Latina, es decir, con la música de nuestros pueblos, una alternativa bastante contextual. Así que permítanme, les voy a compartir.
¿Ya lo ven? Ya. Sí. Ahí. Escuchen, por favor. Que podamos ser, que podamos ser, que podamos ser, que podamos ser, ay, que podamos ser, 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 ay, que podamos ser. Como la lluvia que riega los suelos, como la suave brisa que refresca, como el sabor dulce del mango, como un cálido abrazo que calma, como una mirada luminosa que incluye, como una palabra tierna que bendice, como una canción que anima y esperanza, como el atardecer que anuncia el descanso. Ay, que podamos ser, que podamos ser, que podamos ser, que podamos ser, ay, que podamos ser, 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 ay, que podamos ser, como el arrullo del coqui en la noche serena, y como el buen café de cada mañana, ay, como el arrullo del coqui en la noche serena, y como el buen café de cada mañana. Que podamos ser, que podamos ser, que podamos ser, que podamos ser, ay, que podamos ser, 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 ay, que podamos ser libres. Insisto, una teología que no se puede cantar, que implica hacer preguntas que nadie se hace. Más bien responder preguntas que nadie se hace. Así que, por esa razón, yo considero que la teología tiene que aterrizar en la vida del pueblo de Dios. Ahora sí me voy a permitir entonces compartir con ustedes algunas de las reflexiones que preparé para el día de hoy. Para proponerles precisamente una facilitación del trabajo que tenemos con este tema que nos convoca. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí está. Para el día de hoy, entonces, les propongo que trabajemos sobre este tema, importancia de la educación teológica contextual y de calidad. Ahí está. Quiero empezar haciéndoles una pregunta. Para ustedes, hermanas, hermanos, ¿es importante la educación teológica? Anímense a contarme un poco. ¿Para ustedes es importante la educación teológica? Sí, sí es importante.
¿Por qué? Porque nos da un ¿Cuándo? ¿Dónde? conocimiento ¿Cómo? más exacto de... En realidad, el fondo de la pregunta que les planteo en este momento, y yo sé que son las 10 de la mañana, pero a esta hora ya tendríamos que estar despabilados, si no, provechito con un buen café. Uh-huh. La pregunta que subyace en el fondo de esto es, ¿qué es la educación teológica? Por eso la pregunta recurrente es importante, pero ¿qué es? ¿Y por qué de ahí su importancia? Anímense, hablen conmigo. Es que la teología estudia a Dios y nosotros debemos de conocer a Dios. De ¿Alguien hecho, más? ¿Sí? de hecho, partiendo del término educación, pues la educación es todo comprensivo, todo abarcante. O sea, el hombre es un ser cultural y entonces necesita una educación, pero teniendo como cimiento la palabra del Señor. De ahí la importancia de una educación teológica que nos ayude a formarnos para llevar a cabo nuestro trabajo de acuerdo al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. No, Oscar. ¿Alguien más se anima? Entonces, ¿sí es importante o no es importante la educación teológica? Sí, muy bien. Ahora, Ya. vamos a profundizar un poco en esto. Vamos a hacer un ejercicio. Les recomiendo que para este ejercicio, ustedes se acerquen su Biblia. ¿Tienen Biblia a la mano? Acérquense su Biblia. Vamos a hacer un ejercicio. Como para sondear por dónde andamos. ¿Ya tienen su Biblia a la mano? También, si quieren un buen café, pueden tenerlo a la mano. Porque, ¿cómo dice la Biblia? ¿El justo por café vivirá? ¿Cómo? Por la fe vivirá. Sin café es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? ¿Ya tienen su Biblia a la mano? Vamos a empezar con nuestro ejercicio entonces. Ténganla ahí al ladito. Yo les digo cuando la vayamos a ocupar. Lo primero que les quiero preguntar, ¿conocen al rey Salomón? Sí, por la Biblia. Bueno, ¿qué me pueden decir? ¿Qué recuerdan del rey Salomón? Es hijo de David, No. es un rey sabio, empezó a gobernar muy joven, le pidió a Dios sabiduría, pero terminó como si no tuviera esa sabiduría. Bien. ¿Qué más conocen del rey Salomón? Pues Edificó el templo. lo que él escribió, los proverbios, que son sabiduría, y pues bueno, nos dejó una como quiera gran enseñanza a nosotros en su tiempo, ¿verdad? Que él estaba buscando al Señor, Dios le dio mucha sabiduría para escribir, y pues eso es algo muy importante. Gracias, Máximo. Antonia Aguilar está levantando la mano. Adelante, hermano. Fue un hombre que Dios le agradó su petición, que no buscó lo suyo propio, sino sabiduría para poder gobernar al pueblo de una manera
correcta y Dios le bendijo de una gran manera por el corazón de no pedir, de no desear nada para él. Muy bien, gracias, hermano Antonio. Alguien más tenía ahí levantada la mano, pero no aparece el nombre, nada más el celular. ¿Alguien más? Bueno, eso recuerdan de Salomón, ¿verdad? Por acá en el chat también alguien dice, fue un extremo polígamo. Eso. Bueno. Muy bien. Continuando con nuestro ejercicio, entonces. Yo les pido, por favor, que busquen el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 23 al 29. Quien lo encuentre primero, por favor lo lee. Así excedía, yo lo leo, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo al rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Muy bien. ¿Qué es lo que dice este texto? Digo, ya lo leyeron, pero ahora, ¿qué entienden de este texto? ¿Cómo era la vida de Salomón? Nos presenta un hombre muy próspero. Muy bien. ¿En qué consistía su prosperidad? En la sabiduría, hermano, que tenía. Por eso, pero ¿qué tenía? ¿Qué tenía? En que ¿Por qué todos era le próspero, llevaban, digamos? en que todos le llevaban presentes. Todos. Todos le llevaban presentes. ¿Qué tipo de presentes? Dice ahí que alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Muy bien. Muy bien. Les voy a hacer una pregunta inocente. ¿Cuánta riqueza tenía Salomón? O se las volteo. Según el testimonio de este texto bíblico que acabamos de leer, ¿en cuánto podemos valuar la riqueza de Salomón? Acuérdense que estamos revisando el texto del primer libro de Reyes, capítulo 10, 23 al 29. O se podía decir, hermano, que era el más rico en aquel tiempo de todos los reyes. Bueno, no sabemos si ese haya sido el más rico o no. Lo que sí sabemos es que había mucha riqueza en sus posesiones. Pero lo que yo quiero preguntar es ¿cuánto había? No se puede quitar, pues algún. El texto dice ¿cuánto había?
¿Cuánto poseía Salomón? 26 que tenía carros y gente de a caballo, tenía 1400 carros y 12,000 jinetes. Y la plata llegó a ser como piedras y los cedros como cabrahigos. ¿Saben qué son los cedros? Madera fina. Madera preciosa. Entonces, ¿cuánta riqueza tenía Salomón? Él no evaluaba las riquezas por lo que valían, porque ahí dice que él las tenía como piedras, quiere decir que para él no tenía mucho interés en lo material. Bueno, pero igual, aunque no le tuviera interés, ¿cuánto acumuló? Si es como piedras, ¿cuántas piedras puede haber en una ciudad? Es incalculable eso. Es decir, era muy rico. Hermano Maximino, no sabemos si era el rey más rico de la tierra, pero era muy, muy rico. Ahora, la pregunta inocente que sigue es, ¿por qué era rico? Porque Dios lo había bendecido de esa manera. Porque Dios lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo Dios? Porque pidió sabiduría en lugar de riqueza. Porque pidió sabiduría en lugar de riqueza. Porque a Dios le plació bendecirlo de esa manera, hermano. Porque a Dios simplemente le dieron ganas de bendecirlo con riquezas. Muy bien. ¿Qué más? Yo creo que de alguna manera se cumplió en él la promesa que le hizo el Señor a David. Cuando él guardó los mandamientos que David le dijo, Dios lo comenzó a bendecir en gran manera. Por el cumplimiento de una promesa a su siervo David. Ok. Porque también su fama de sabio se extendió por al mundo antiguo, y esa fama hizo que muchas personas importantes le reconocieran y le llevaran regalos, le llevaran oro y plata. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero estamos todos de acuerdo en que esa riqueza era prueba, era evidencia de la bendición de Dios. ¿Sí? Amén. Ok. Con esa conclusión, yo quiero que ustedes vayan. ¿Cuál será la pregunta? Al siguiente texto bíblico, Deuteronomio 17, 14 al 17. Deuteronomio 17, 14 al 17. El que lo tenga, que lo lea. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo
y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos Hasta ahí, hermano. Amén. Hasta ahí. Quedamos, era nada más hasta el versículo 17. ¿Qué Amén. es el Deuteronomio? Que no debía aumentar caballos, ni tenía que regresar a Egipto, quizá no tenía que hacer negocios con Egipto, ni tomar muchas mujeres, que es lo característico de Salomón. Ni amontonar muchas riquezas, dice. Ni plata ni oro acumulará en abundancia quien sea rey en Jerusalén. Entonces yo les vuelvo a preguntar, hermanos. ¿La riqueza de Salomón era una bendición de Dios? Ahí sí que, sí está tremendo, hermano. Yo considero que sí, porque pues todo proviene de Dios. ¿Qué es el Deuteronomio? Es la segunda ley, o ¿verdad que se repitió, hermano? Es la ley. Sí o sí, es la ley para el pueblo de Israel. Y la ley decía, quien quiera o sea impuesto como rey en mi pueblo, no va a acumular riquezas. ¿Lo dejo así o le conecto la bocina? No va a acumular ni oro ni plata. No va a negociar con caballos. ¿A qué se dedicaba Salomón según el texto que leímos el primero de Reyes? Y a negociar con caballos, hermano. ¿Por qué? A ver, la pregunta aquí es, ¿por qué en la ley Dios prohíbe el negocio con caballos? ¿Por qué? ¿Por qué no con frutas? ¿No se les ocurre por qué? Miren, en tiempos antiguos los ejércitos no se medían por la cantidad de aviones de combate o navíos de combate o tanques de guerra, porque no existían. Perdón, hermano, perdón. Hay alguien que no identifico quién y tiene su micrófono abierto y se escuchan muchos ruidos. No sé quién es, si por favor ahí, alguien sabe, por favor que lo ponga en el chat para yo silenciarlo. Discúlpeme, hermano. Adelante. Active su micrófono, doctor Dan, por favor. Ahí está. El poder militar entonces no se medía en razón de los tanques de guerra que pudiera tener un ejército, porque no había tanques de guerra. Lo que había eran caballos para los ejércitos. Un pueblo que tenía muchos caballos significaba que tenía un ejército poderoso. Los carros, los caballos eran para la guerra, no para el trabajo doméstico. Para el trabajo doméstico eran otro tipo de animales, los bueyes, por ejemplo. Los caballos eran los caballos y los carros eran para mostrar poderío militar. Las mulas eran para el trabajo, para el comercio. Los animales que se dedicaban al comercio, al mundo mercantil. Aquí podemos ir respondiendo entonces la pregunta de dónde viene la riqueza de Salomón. Sí, yo no niego que Salomón haya sido sabio. Claro que lo fue, claro que era una persona sumamente inteligente y se lo pudo haber pedido a Dios, pero nosotros podemos pedirle muchas cosas a Dios, pero usarlas conforme a nuestra voluntad. Y Salomón lo que estaba haciendo era precisamente lo opuesto a lo que Dios
le había exigido a su pueblo acerca de un rey. Salomón estaba comerciando ¿con qué? Con caballos. ¿De dónde los traía? De Egipto. ¿Y cuál había sido la instrucción de Dios en la ley? No vuelvan por el camino de Egipto. ¿Y a dónde los llevaba? Porque no se quedaba él con ellos, ¿se dieron cuenta? Vuelvan al libro de Reyes, al primer libro de Reyes, y vean que él no se quedaba con los caballos. ¿Qué hacía? Los traía de Egipto, pero luego revisen el texto que leímos en primer libro de Reyes. Los eteos y los sirios. ¿Qué hacía Salomón con los caballos? Los vendía. ¿A quiénes? A los eteos y a los sirios, enemigos jurados de los egipcios. Se los pongo así. A ver, volteen a verme porque los veo así medio distraídos. Salomón era un comerciante, pero no comerciaba frutas, ni verduras, ni carne. Comerciaba caballos. Los traía de Egipto, donde habían sido esclavos y donde Dios había dicho no, que tu rey no vuelva al pueblo por el camino de Egipto. Bueno, iba a Egipto, compraba caballos, los traía aquí, o sea, iba al bando de los rudos, ¿no? ¿Les gusta la lucha libre? Iba, bueno, pongámoslo así, piensen que Egipto ya era buenito, ¿no? Entonces, va al bando de los técnicos, trae caballos, pero no se queda con ellos. Y ve que al lado están los opuestos al rey de Egipto, al faraón. Es el bando de los rudos. Y entonces él le vende esos caballos al bando de los rudos. ¿Saben ustedes cómo se llama ese ejercicio de compraventa de armas? Porque los caballos eran un arma y los carros también. ¿Saben cómo se le llama eso? ¿Cómo? Díganme. Contrabando. Contrabando. Salomón se dedicaba al contrabando. ¿De qué? De armas. Y por eso llegó a ser tan rico como que la plata se acumulaba en Jerusalén. Vuelvo a preguntarles, ¿esto es bendición de Dios? No. De hecho, si ustedes siguieran leyendo el texto de Reyes, porque nosotros lo paramos en el capítulo 10, pero si leyeran el capítulo 11, por lo menos los 3 versículos, a ver, háganlo. De paso, ya que estamos. Nomás los primeros 3 versículos del capítulo 11 del primero de Reyes. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Una prueba más o ya con eso le dejamos? El texto bíblico del primer libro de Reyes no está alabando a Salomón por su fidelidad. Tampoco tiene que sorprendernos, porque la gente de las narraciones bíblicas era gente como nosotros, con virtudes, con bendiciones de Dios, pero con muchos defectos. Quizá el milagro más grande es que Dios utiliza a las personas a pesar de sus más grandes pecados. Pero lo que el texto está diciendo
No es que Salomón era una persona buena, sino más bien que fue una persona tonta. Porque a pesar de la sabiduría que Dios le dio, él prefirió hacer lo que Dios había dicho al pueblo que no era correcto que un rey hiciera. El tema es que a veces nosotros leemos la Biblia sin leer o sin entender, ¿no? Cerramos los ojos, ponemos la Biblia frente a nosotros, la abrimos con el dedo, señalamos así, a ver qué Dios tiene para nosotros hoy, ¿no? Y luego volteamos a ver. Judas se ahorcó. Ah, caramba. Si fue otra oportunidad, ¿no? Y le damos la vuelta y le volvemos a cerrar los ojos y apuntar con el dedo. A ver qué me dice Dios, ¿no? Veías tú lo mismo. La Biblia no es una pirinola que nos habla de qué suerte tenemos en el día. Y así es la teología también. Hay que leer con mucha seriedad los textos completos, no por partes. Y para eso se necesita respeto por la escritura, respeto en el sentido de tomarla en serio. Tomarla en serio es estudiarla, no solo leerla. Es bueno leerla, claro que hay que leerla, pero además de leerla, hay que estudiarla, hay que preocuparse por qué fue lo que quiso decir la escritura en realidad en determinado momento de la existencia. No siempre nuestra lectura es correcta. Y este ejercicio creo que nos lo ha demostrado. Nosotros podemos leer con muy buena intención o tratar de interpretar con muy buena intención, pero las buenas intenciones no alcanzan a la hora de tratar con seriedad al texto bíblico. Miren, yo me he encontrado, y lo digo en este ámbito porque aquí somos gente que queremos aprender, entonces queremos aprender lo bueno y no lo malo. Pero yo me he encontrado con colegas, pastores, pastoras, que están preparando el sermón una noche antes de predicar, en el mejor de los casos. Porque también hay pastores que no han preparado nada y así se suben al púlpito y abren el texto bíblico y lo que yo considero en forma irrespetuosa, evocan al Espíritu Santo para justificar sus prejuicios que luego nos lanzan como piedras desde un púlpito a la cabeza de los hermanos y las hermanas. Claro que el Espíritu Santo actúa en la vida del predicador, pero es en la vida y el mensaje del predicador que se prepara para leer la escritura que es inspirada por ese mismo Espíritu Santo. ¿Sí me explico? A ver, Josué, ¿tiene algo que decir? Adelante. Sí, gracias. Disculpen que no tengo el video puesto porque vengo manejando. Sí, ok. Mire, mi comentario es en relación a que me parece que el origen de esa necedad de Salomón radica en que entre las ordenanzas que viene precisamente ahí en Deuteronomio es que tendría el rey que escribir, copiar la ley precisamente, ¿verdad? La ley que Dios había establecido con respecto a esas ordenanzas que le había dado. Entonces, si él no hizo eso, obviamente que quizá incluso ni siquiera recibió la instrucción que ahí venía, ¿verdad? Porque, no sé, a lo mejor los mismos sacerdotes o la gente que estaba pues ahí pendiente de la instrucción, no tomaron en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, pienso que ahí es donde precisamente radicó el problema. Nuevamente vemos ahí la falta de instrucción
de la palabra de Dios. Sí, bueno, el por qué no sabemos. Al final de cuentas no sabemos, son especulaciones, ¿no? Lo cierto es que eso sucedió, pero en la Biblia tenemos precisamente el registro de lo que Salomón hizo o no hizo, y lo que hace este texto que hemos leído es denunciar lo malo de Salomón. No decirnos que Dios le estaba bendiciendo por desobedecerle. Ajá. Lo que quiero rescatar de este ejercicio que he hecho con ustedes no es la especulación respecto de si Salomón se portaba bien o no. Lo que yo quiero rescatar con este ejercicio es la responsabilidad que nosotros tenemos de cómo leer el texto. Porque por ahí ustedes leen el texto de Primero de Reyes y lo siguen interpretando como una bendición de Dios, y así se lo vierten a la congregación, diciendo, miren cómo Dios bendecía a Salomón, sin haber tomado en cuenta el Deuteronomio. ¿Sí me explicó lo que estoy diciendo? Y entonces estamos dando un mensaje que no es el que la Biblia contiene. ¿Sí me explico? Sí, hermano, está claro. Entonces hay que ser muy responsables a la hora de tomar un texto bíblico y usarlo como medio de sabiduría para la iglesia, para los demás, incluso para nosotros mismos. Es importante hurgar en las raíces culturales, históricas, antropológicas, que dieron como resultado la inspiración del Espíritu Santo sobre lo que se está escribiendo en la Biblia. Y es un ejercicio serio. Es un ejercicio serio, muy serio. Cuando usted, hermano o hermana, cuando usted necesita que lo defiendan ante una autoridad porque la autoridad es injusta, ¿a quién acuden? Yo ya sé que van a decir, acudimos a Dios, para sí, no. Pero en forma concreta en la vida, ¿a dónde acuden? Con un abogado. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque conoce de leyes, sabe de lo que nos puede defender, de cómo nos puede defender. Ok. Muy bien. Cuando usted quiere, no sé, que sus hijos o sus nietos aprendan de matemáticas, ¿a dónde los lleva? Con un maestro de matemáticas. A la escuela, ¿no? La escuela. Sí, claro, ahí va a encontrar el maestro que le va a enseñar. Cuando usted siente que ya la gripita no es una gripita, sino que es un gripón, ¿a dónde va? Al doctor. Muy bien. ¿A poco va el chamán? Al doctor. Y entonces, cuando quiere aprender de Biblia, ¿usted a dónde acude? Pues a un instituto, hermano. Ah, ¿verdad? Pero a donde se toman las cosas con seriedad, ¿no? Porque es como todo, es como todo. Puede haber escuelas donde le enseñen de la Biblia en forma profunda, adecuada, responsable. Ajá. Pero también, ¿ha escuchado usted de las escuelas Patito? También en el mundo de la educación teológica a veces hay escuelas Patito. Tenga cuidado con eso. Porque puede ser muy peligroso no solo para usted, sino para la gente a la que queremos enseñarle. Hay que tomar las cosas con mucha responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el origen de todo este problema, hermanos? Fíjense.
Como digo acá, no siempre nuestra lectura bíblica es la adecuada. Pero ¿cuál es el problema en todo esto? ¿Cuál es el problema? ¿Ven ustedes esa imagen de un hombre que está en una montaña y ve hacia otra montaña? Sí, hermano. Bueno, imagínense que usted es ese hombre o esa mujer. Usted está en su propia montaña, ajá, y ha querido subir, pero está viendo hacia la otra montaña porque en esta donde usted está, usted tiene un problema que le impidió seguir hacia la cumbre. Entonces se siente tan frustrado que dice, ya me faltaba tan poquito para llegar a la punta de la montaña y no puedo llegar. Y entonces se da cuenta que allá, a lo lejos, está otra montaña. Y desde acá donde está usted parado, alcanza a ver en aquella montaña que alguien en algún momento dado pasó una circunstancia semejante a la que usted está pasando. Y le gustaría mucho poder llegar a ese punto de esa montaña para poder ver lo que sucedió ahí y entonces volver a su propia montaña y seguir el camino. Yo pregunto, si usted quiere acercarse a esa otra montaña, porque desde acá no se alcanza a ver del todo, nomás se ve de a poco, pero si usted quiere ir a esa montaña, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bajar primero mi montaña. Sí, no, pero haga de cuenta que no, que ahí hay un abismo, haga de cuenta que no se puede conectar una montaña con la otra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Pega un brinco? No. ¿Es viable pegar un brinco de una montaña a otra? No. Pues a menos de que usted sea Superman, ¿no? Va a ser muy difícil que con un brinco uno pueda llegar de una montaña a otra. Pero hay alternativas. La alternativa a esto pudiera ser, ¿qué les parece la idea de un puente? Ajá. Un puente que puede ser hecho de muchas cosas distintas, ¿no? A lo mejor con una gran cuerda, se puede hacer una tirolesa, conocen las tirolesas, ¿no? Y eso ya lo conecta a ustedes, una forma de puente. O si es amigo de Carlos Slim, pues le pide que se traiga la herramienta de Grupo Carso, ¿no? Y que le haga un puente con cemento y fierro y hierro y todo eso, ¿no? Es decir, si es más modesto también, pues puede hacerlo de madera, con sogas y eso. Lo importante no son los materiales, lo importante es lo que usted haga para poder conectar un punto con el otro. Imagínese usted que ya logró hacer el puente. ¿Qué es lo que tiene que hacer después? Cuando ya tiene un puente hecho. Pasar por él, hermano. Ir por él, llegar a la otra montaña. Y ya cuando está ahí en la otra montaña, ¿qué hace? Aprendo. Aprendo, observo, ¿no? A ver, ¿qué sucedió aquí? ¿Cómo? Pero pues resulta que usted no puede ver lo que sucedió hace tiempo, no puede ver a la otra persona resolviendo el problema. Lo que hay ahí son vestigios, testimonios, pero no es la respuesta completa y total a su propia circunstancia. Pero aprendo. Ok, ya aprendí. Ahora Pues me regreso. me regreso. Claro. Regresar es sumamente importante. Usted regresa y luego se queda otra vez mirando como el chinito. Comienza a investigar, hermano. Bueno, ya investigué ya regresé. Ahora Aplico lo que observé. Lo adapto a mi circunstancia. lo adapto porque no puede ser igual, ¿verdad que no? Aquella circunstancia era la de aquella montaña y la de aquella persona en otro momento de la historia. Pero me sirve para aprender. Vengo
y con mis propios recursos, pero con el aprendizaje recibido, adapto, contextualizo en mi circunstancia aquello que aprendí. ¿Sí? Este ejemplo de la montaña es lo que nos sucede a nosotros cada vez que nos acercamos a la Biblia. Nosotros estamos en un punto de nuestra propia montaña. Nuestra montaña es nuestro mundo y nuestro contexto. Ahí es donde estamos parados viendo a la otra montaña, es nuestro propio contexto, porque tenemos nuestros propios problemas. Y la otra montaña que está allá es la Biblia. De lejos podemos alcanzar a ver algunas cosas. Es como cuando abrimos el texto y lo leemos. Pero solo alcanzamos a ver unas pequeñas cosas. Para ver a profundidad y para aprender adecuadamente, nosotros tenemos que lograr acercarnos más a esa otra montaña. Ahora, el grave problema es que a veces queremos hacerlo como con un salto. Y regularmente es un salto al vacío. Eso es cuando lo queremos hacer sin preparación, o cuando irresponsablemente le echamos la culpa al Espíritu Santo, y decimos, es que eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo. Claro que el Espíritu Santo actúa, pero no como una suerte o más bien no a través de la suerte, no es una pirinola. El Espíritu Santo nos llama a acercarnos definitivamente al texto bíblico y a su contexto, a su mundo. Cuando nosotros logramos conectar el puente, es precisamente ese Espíritu Santo que nos lleva hasta el otro lugar, con metodologías, con herramientas. Insisto, no importa si es de metal o es de madera el puente, pero hay que hacer el puente. Entonces ese puente tiene distintos materiales. La exégesis, el análisis teológico, las lenguas originales, el griego, el hebreo. Si no conozco el griego y el hebreo, pues entonces distintas traducciones de la Biblia me sirven. Es decir, hay herramientas para construir el puente. Y me acerco. Cuando me acerco a esa otra montaña que es el fantástico mundo de la Biblia, pues resulta que al punto que llego, que es el texto que quiero estudiar, pues lo veo, lo analizo, lo encuentro más de cerca, pero a final de cuentas es un recurso que tuvo su propio contexto. Yo no estoy viendo una película de lo que sucedió. Yo estoy viendo vestigios, estoy viendo testimonios. Y estoy aprendiendo de ellos, pero es otro momento, otra realidad, otra circunstancia, un mundo totalmente diferente al mío. Miren qué tan diferente es. ¿Ustedes cómo escriben? De izquierda a derecha. El hebreo se escribe exactamente al revés, de derecha a izquierda. Solo eso nos dice qué tan diferente era la cultura bíblica a la nuestra. Entonces hay que aprender, pero no basta con engordarnos de aprendizaje, ¿o sí? Una vez que hemos aprendido de ese contexto donde Dios se ha manifestado, entonces luego tenemos que volver a nuestro propio contexto y a nuestra propia realidad. Y aplicar. Desarrollar el proceso de interpretación. La Biblia no puede aplicarse así como está. Porque es otra montaña, es diferente. A esto le llamamos fusión de horizontes. Hay que fusionar los horizontes, ¿no? Los horizontes están dispares, hay que agarrar el ángulo para que se vuelvan parejitos. No es el mismo horizonte, pero se funden. Y entonces nosotros tenemos que aprender a aplicar la escritura
que está dada en otro contexto, en otras circunstancias, en otro momento, bajo otra cultura, en nuestro propio momento, tiempo, espacio, cultura y dimensión de lo humano. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí voy bien o me regreso? Va bien. Va bien, hermano. ¿Estoy siendo claro? Sí. Bueno, por eso necesitamos educación teológica. Por eso, porque la educación teológica es el puente que nos ayuda a comunicarnos entre nuestro contexto y el contexto de la Biblia, el pueblo, en la Biblia, la reflexión de Dios. ¿Por qué? Porque un texto sin su contexto es puro pretexto. Esta máxima ya debe ser clásica en nuestros medios, ¿no es cierto? Por eso el dibujito de Jesús jugando básquetbol. O sea, no podemos pensar en Jesús jugando básquetbol. El básquetbol es un deporte del siglo XX. Pues tenemos que valorar seriamente tanto el contexto de la Biblia como el contexto nuestro. A Jesús no podemos encontrarlo jugando básquetbol, pero hay basquetbolistas que podemos leer a Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, dejémonos de pretextos manipulando los contextos para leer mal los textos. Lo acomodamos distinto, ¿les parece? Bueno. Tenemos que comprender qué es lo que nos ha sucedido en la historia del cristianismo que luego nos complica la existencia. Desde el origen del cristianismo, nosotros nos encontramos con el hecho de que hay distintas maneras de hacer la educación teológica, hay distintas formas de entender a Dios, distintas maneras de hacer la teología. Y esto nos ha metido en complicaciones. Esa es la génesis de todo esto. Entonces, para comprender lo que nos está sucediendo, hay por lo menos 3 escuelas de pensamiento cristiano que siguen influyendo en nuestra forma de entender la fe. ¿Cuáles son estas 3? La primera, quizá la más antigua, la escuela de Cartago. Este hombre que ustedes ven aquí, ¿sí lo ven? Cartago era una ciudad de África. Este hombre que está aquí es Tertuliano. ¿Quién era Tertuliano? Bueno, Tertuliano fue un hombre que originalmente antes de convertirse al cristianismo, trabajaba como abogado. Y era un buen abogado, era un buen defensor de las causas que representaba. Pero un día se encontró con el mensaje de Cristo y se convirtió, se hizo cristiano. Y dejó su trabajo como abogado, pero no su oficio. ¿A qué me refiero que no dejó su oficio? A que si antes era abogado de las causas de las personas, ahora que se hizo cristiano, se convirtió en un defensor de las causas de la fe. Tertuliano ha sido quizá el más grande de los apologetas del tiempo de los padres de la iglesia. Sí saben lo que es un apologeta, ¿no? Un defensor de la fe. Tertuliano es un prototipo importantísimo, un paradigma fundamental de lo que era la apologética cristiana en los primeros siglos del cristianismo. Ahora bien, Tertuliano había sido abogado, ahora era apologeta, defensor. ¿Cuál es la materia prima con la que trabajan los abogados? Los reglamentos, las leyes. La ley, exactamente. Mientras mejor se conozcan las leyes y los recovecos de esas leyes,
Ajá. Mejor es tu trabajo como abogado. Esto mismo lo aplicó Tertuliano a la causa cristiana. Ujú. Pero no solo para defender a los cristianos, sino también para enseñar a los cristianos. Y aquí es donde hay un problema. ¿Cómo hacen los abogados para trabajar con las leyes? Imagínense cualquier caso, ¿no? Hay que sacar a alguien de la cárcel. ¿Cómo le hace el abogado? ¿Cómo le hace el abogado? Primero investiga, hermano, investiga el caso bien y lo compara con cómo lo puede ayudar de acuerdo a la ley. Muy bien. ¿Qué es lo que busca el abogado para poder defender a la persona presa? Saber la verdad de los hechos, ¿no? Si ustedes se lo toman en serio, los abogados a veces no necesitan demostrar la verdad, porque a veces la verdad no es la más adecuada para el caso de su cliente. ¿No es cierto? Sí. Lo que hay que conocer es la ley. Y si por alguna razón la ley puede beneficiar a su cliente, aunque no conozca la verdad, porque la ley se tiene que aplicar. ¿Ustedes por qué creen que hay tanto delincuente de cuello blanco fuera de la cárcel? Pues porque se encuentran vacíos en las leyes o leyes positivas que les permiten a los abogados ganar casos. Porque la ley no se interpreta. Desde esta perspectiva legalista, la ley no se interpreta, la ley se aplica. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la escuela de Cartago, representada sobre todo por la perspectiva de Tertuliano, hacía de la Biblia un libro de leyes. Y entonces la ley no se interpreta, la ley se aplica. ¿Sí me explico? Lo que viniera en la Biblia, así como viniera, tenía que ejercerse. La metodología de acercamiento bíblico era la literalidad. Uh-huh. Si la Biblia dice que Dios creó el mundo en 7 días, así es, 7 días de 24 horas. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Punto. No se negocia. Es ley. Uh-huh. Es la literalidad, el método de la literalidad, que nos lleva a una teología legalista, donde lo que se afirma es que Dios quiere tener un mundo donde solo se está observando que la gente se porte bien y cumpla con esas leyes y esos reglamentos. ¿Sí me explico? Sí, sí estoy siendo claro cómo es esta escuela de pensamiento cristiano. Y entonces, si la Biblia dice, por ejemplo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, esta es mi sangre, entonces la Biblia no se interpreta, se aplica. Y entonces el vino deja de ser vino y el pan deja de ser pan y se convierten literalmente en cuerpo y sangre de Cristo. Estamos hablando de la Santa Cena, ¿no? ¿Cómo les parece esto? Prendan su micrófono porque tienen... Sí.
Me parece muy riesgoso porque podemos ocasionar muchos eh, perjuicios a las personas. Claro. Pero no me digan que no es cierto que sobrevive esta visión de, de la forma como se comprende la Biblia. Ah, no, la Biblia dice así, entonces así es. Pero que hay que interpretar el contexto. No, 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 no. La Biblia dice así. Punto. O no es el argumento que a veces usan algunos hermanos, yo hablo de mi propia iglesia, ¿no? Para decir que no debe haber liderazgos femeninos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la mujer que se calle en medio de la congregación, no les es permitido enseñar. Oye, pero es que hay que ver que es un escribe. Nada, la Biblia dice así y así se cumple. ¿No se han encontrado alguna vez con una afirmación así? Es muy curioso porque a veces cuando somos literalistas, cuando somos legalistas, lo somos solo en algunos aspectos y en unos textos, en otros no. Aquí en Torreón es muy común oír esa expresión de que la mujer no debe enseñar. Por ejemplo, ¿verdad? Pero miren, también la Biblia dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Si una mano, córtatela. ¿Por qué ahí no aplicamos? Ahí sí hay que interpretar. ¿Sí me explicó? Ven lo complejo que es, pero sin embargo la escuela de Cartago sigue presente, ¿eh? En la razón de muchos hermanos y hermanas en nuestras iglesias. Lamentablemente muchas veces es a conveniencia, ¿no? Hay textos que sí aplicamos literalmente y otros que no. Ok, la segunda escuela de pensamiento cristiano, ¿sí?, es la escuela de Alejandría, que también está en el África, en Egipto. Ahí tenemos a personajes como Clemente de Alejandría, el más importante tal vez sea Orígenes de Alejandría, que es la imagen que tenemos ahí del lado izquierdo de nuestra pantalla. Orígenes, antes de convertirse al cristianismo, fue un filósofo, un filósofo aristotélico. Bueno, aristotélico, pero también más platónico en realidad, pero también seguidor de Aristóteles. Los filósofos griegos tradicionalmente dividen al ser humano en dos o en tres partes. El alma y el cuerpo, en el caso de Platón. En el caso de Aristóteles es espíritu, alma y cuerpo, como tres entes diferentes del ser humano. Y esto no tendría mayor problema si no se llevara al extremo en el pensamiento griego de decir que el universo está constituido de dos circunstancias: el mundo material y el mundo espiritual, o el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas habita lo más puro y lo más bueno, y en el mundo de la materia lo peor. ¿Y qué es el ser humano? Materia. Y entonces los filósofos griegos se preocuparon porque se conociera la verdad, lo que ellos llamaban aletheia, la verdad. Porque el espíritu, según los filósofos griegos, estaba encarcelado en el cuerpo humano y había que liberar el espíritu para que volviera al mundo de las ideas, que estaba en el cielo. Entonces,
lo material era despreciable. Orígenes, con esta lógica de pensamiento griego, llega al cristianismo considerando que el cristianismo es la verdadera filosofía. Pero aplica todos los criterios de interpretación del mundo filosófico griego a la lectura de la Biblia. Y entonces dice, Jesús es el logos que estábamos esperando para que nos libere nuestro espíritu de este cuerpo. Y entonces a lo que hay que apuntar es a las verdades celestiales. Y despreciemos este cuerpo mundano, material, perverso, malvado, cochino, marrano, ¿no? Es decir, no se entiende este mundo como una creación de Dios, sino como una cárcel del espíritu. Y entonces eso tiene una circunstancia. Así como en la escuela de Cartago, la lógica es la de un abogado que trabaja con las leyes y la metodología es la literalidad. Acá en Alejandría, por la influencia del mundo griego, de la filosofía helenista, el método de interpretación de Dios o de interpretación de la Biblia es el método alegórico. Como la materia es mala y a lo que apunta es a lo verdadero, que son solo ideas, entonces de lo que habla la Biblia en el mundo material son solo alegorías de lo que debe estar sucediendo en el ámbito espiritual. ¿Cómo es eso? Les pongo un ejemplo simple. ¿Ustedes han leído alguna vez el Cantar de los Cantares? Les voy a preguntar, ¿y de qué habla el Cantar de los Cantares? No me responde el hermano Rubén. Los demás. Habla sobre la relación del esposo con la esposa. ¿Y qué es esa relación? ¿Qué significa esa relación? Una relación de amor. ¿Cómo? Amor erótico incluso. Me da gusto que el hermano Josué hable así. ¿Alguien más? No, porque bajo esta lógica helenista, donde la materia es mala, el cuerpo es cochino, sucio, marrano, puerco, ¿no? La Biblia, que es sagrada y que considera los valores más altos de lo divino, no puede estar hablando de una cosa tan mundanal como el eros, la conjunción de los cuerpos. Eso es cochino, sucio, marrano, guácala. Entonces tiene que estar hablando de la relación entre Dios e Israel. Y si se lee tipológicamente, que es una forma de alegoría, entonces se está hablando de la relación entre Cristo y su iglesia. Ay, eso sí suena bonito. Pero eso es pura alegoría. ¿Por qué? Porque desprecia el mundo de lo material y otra vez no se considera que lo creado sea un don de Dios, como el cuerpo, como el eros, como las relaciones entre dos personas que se aman. Bien, eso es la escuela de Alejandría. Y entonces, cuando pongamos el mismo ejemplo de la Santa Cena, ¿cómo se interpretan los elementos? Bueno, son una alegoría. Entonces, en la Santa Cena no pasa nada. Es solo una representación material de una realidad más espiritual, ¿no? Entonces, la Santa Cena es un memorial nada más. Entonces, como es un memorial, pues no es tan importante tampoco. ¿Cuándo hay que celebrarla? Ay, cuando se puede. Aunque si por lo menos es cada año, ya la libramos. De ahí en más, como no pasa nada, ¿no? ¿Sí me explico?
Con el pan no pasa nada, con el vino no pasa nada. Es solo hacer memoria. Listo. Pero así pasa también con la interpretación de la escritura. Y entonces no importa qué suceda con el ecosistema, no importa qué suceda con este mundo, que se lo lleve lo que se lo tenga que llevar, lo importante es irnos al cielo, ¿no? Ajá. Lo importante es subir al cielo y ser de los 144,000, ¿no? Y este mundo que se lo lleve patas de cabra, ¿no? Por pecadores. Ahí lo que se nos olvida es el mensaje de la resurrección. Se privilegia la inmortalidad del alma, pero se olvida que el mensaje de Jesús es un mensaje de resurrección. Cuando hablamos de resurrección, hablamos del cuerpo. ¿O cómo creen ustedes en la resurrección? Resurrección es el cuerpo, ¿no? Bien, estas son las dos escuelas de pensamiento cristiano, pero ¿qué creen? Falta una. Y esa una, o esa otra, se dio en el Asia Menor. Es la escuela de Antioquía. La escuela de Antioquía, muy representada por San Irineo de León, discípulo de Policarpo, que a su vez fue un discípulo de Juan el Evangelista, o Juan discípulo de Jesús. En la escuela de Antioquía y de toda el Asia Menor, recordemos, las comunidades del Asia Menor son las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Eran comunidades mucho más sencillas, comunidades pequeñas, comunidades pobres, pero con liderazgos muy fuertes. Liderazgos que no eran no se daban de manera episcopal, es decir, de arriba hacia abajo, con una categorización privilegiada por el poder, sino que había relaciones muy fraternales. Toda la comunidad, hombres y mujeres, tenían una participación fundamental porque son comunidades de resistencia, son comunidades que están huyendo de la persecución del Imperio Romano, que tienen que esconderse. Entonces la solidaridad es un asunto muy, muy importante para poder resistir la persecución. Estas comunidades son comunidades donde la vida es la mediadora para comprender el mundo, pero también para comprender la teología, para hacer la teología, la reflexión sobre lo divino. ¿Cómo nos ayuda Dios en esto? Pues es en medio de la persecución. ¿Y qué es lo que hay que salvar? ¿El espíritu? No, hay que salvar el cuerpo, hay que salvar la vida, y por eso hay que escondernos del imperio. Entonces, el medio de interpretación de la teología y de la Biblia es la historia. Estas son comunidades pastorales, no solo el pastor, en este caso Ireneo, ¿no? Sino que las comunidades se entienden como una comunidad pastoral. Todos hay que cuidar de todos. Incluso la congregación, el grupo, hay que cuidar del pastor, porque le hemos puesto ahí para que nos ministre la palabra, porque a lo mejor es más sabio, a lo mejor tiene más recursos, pero la pastoral la hacemos entre todos y todas. ¿Sí me explico? Y entonces, como la mediación interpretativa es la historia del pueblo, es la experiencia de vida, la forma de leer la escritura es lo que llamamos una manera hermenéutica. La Biblia, como la teología, se tiene que interpretar, tomando en cuenta sus contextos. Eso es hermenéutica. Tomar en serio mi realidad, no evadirme al mundo de las ideas, al mundo espiritual, sino tomar en cuenta mi situación. En ese caso era la situación de una iglesia en persecución,
de una congregación pobre, etcétera, etcétera. Pues, tomar mi situación con seriedad, para ir a la Biblia tomando su situación con seriedad, y entonces aprender y volver a mi circunstancia con seriedad. Es decir, algo muy semejante a lo que vimos con el ejemplo de la montaña. La escuela de Antioquía fue la que menos logró sobrevivir en la teología cristiana de toda la historia. ¿Por qué? Por una circunstancia muy concreta. En el siglo IV, el cristianismo se volvió la religión imperial. Y entonces se privilegiaron, por un lado, el pensamiento de Cartago, muy legalista porque al imperio le convenía, pero también la escuela de Alejandría, porque fusionaba lo mejor de la cultura occidental, que era la filosofía griega, con el mundo del desarrollo de una religión que era parte del imperio. Sin embargo, una tradición cristiana disidente, que siempre declaró a Dios como su Señor y no al César, el jefe del imperio, siempre resultó contestatario, ¿sí me explico? Siempre resultó una amenaza, y entonces este tipo de pensamiento sobrevivió en el cristianismo, porque sí ha sobrevivido, pero en comunidades chiquitas, pequeñas, no se volvió Roma, no impactó en la vida de las comunidades más episcopales que se unieron al poder imperial. Pero que nos enseña mucho de cómo poder tomar desde una perspectiva pastoral, con mucha seriedad, mediando la historia, o teniendo como mediación la historia de la interpretación bíblica, y haciendo de ello un recurso bastante importante. Vuelvo al ejemplo de la Santa Cena. ¿Cómo comprender la Santa Cena desde esta perspectiva de la escuela de Antioquía? ¿Será cierto que el pan y el vino se convierte literalmente en la carne y la sangre de Cristo? Antioquía diría, no, pero es un medio importante, no puede ser solo un memorial que se celebra y que no pase nada tampoco. Antioquía dice, no, existe en la comunión realmente la presencia de Cristo. Jesucristo está en cada partimiento del pan, en cada compartir de la copa, pero no porque los elementos se transformen o sus sustancias cambien, sino porque la comunidad que celebra es el cuerpo de Cristo. ¿No dice así la Biblia? Nosotros somos un cuerpo en Cristo, miembros. Entonces, cada vez que se comparte el pan, que se troza y se comparte, es un compromiso mutuo, pastoral, de resistencia, de ser tú y yo cuerpo de Cristo. Y por nosotros, al beber de su pacto, afirmamos la alegría de ser comunidad de creyentes. O sea, sí sucede algo cada vez que hacemos memoria. ¿Qué sucede? Que el cuerpo de Cristo vuelve a estar junto. El del pasado, el presente y el del futuro. O sea, ahí estamos resistiendo, teniendo solo a Dios como Señor. Bueno, estas son las tres escuelas de pensamiento cristiano que han sobrevivido a través de la historia. Y si ustedes se fijan, en realidad aquí no hablamos de denominaciones, que si este es presbiteriano, que si este es metodista, que si este es pentecostal, incluso que si este es católico romano, o que si este... No. Porque en realidad no importa qué tradición cristiana seas. Estas influencias de pensamiento cristiano están presentes en todas las denominaciones, trascienden, atraviesan las denominaciones. Y por eso es que un pentecostal puede estar tan de acuerdo con un católico romano. No por su tradición denominacional, sino por la escuela de pensamiento cristiano que afirma. Hay literalistas, tanto en el mundo católico romano, como en el mundo presbiteriano, como en el mundo metodista, como en el mundo anglicano, como en el mundo pentecostal. Así como hay alegoristas
en todas las tradiciones cristianas. Así como seguramente debe haber pensamiento antioqueño en todas las tradiciones cristianas. Pero esto nos ayuda a comprender cómo es que a veces dejamos de lado la educación teológica de calidad. Si la Biblia no tiene que interpretarse, sino solo aplicarse en forma literal, ¿para qué estudio? Si ya todo lo dice la Biblia. ¿Sí me explico? O si lo veo desde una perspectiva alejandrina, ¿para qué estudio? Si lo importante es que la Biblia me lleve al mundo espiritual. Entonces la Biblia es solo un libro devocional que debo leer para que me saque de este mundo. ¿Sí me explico? Ese es nuestro grave problema. Por eso para mí hay que rescatar más la perspectiva antioqueña y eso solo se hace estudiando seriamente la teología, la Biblia. ¿Cómo? Mediando o como mediadora la historia. Es decir, tomando el mundo en serio. Tomando el mundo en serio para transformarlo en serio. ¿Sí me explico? Voy bien o me regreso. Ya se me durmieron como a Pablo, ¿no? Pablo era muy buen apóstol, pero se le durmió el chamaco aquel, ¿no? Bien, hasta aquí. ¿Voy bien o me regreso? Vamos bien, vamos bien. Muy bien, hermano. Ok. Quiero ver, porque me quedan solo 20 minutos, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, ¿qué significa educación teológica contextual? Bueno, voy a tratar de dar una respuesta, pero no es una respuesta definitiva. Esto tenemos que construirlo entre todos, entre todos. Yo creo que la educación teológica contextual tiene que ver con un aprendizaje que ocurra cuando cada estudiante procesa la información o el conocimiento de manera tal que le dé sentido en su marco de referencia, en su propio mundo interno, en sus experiencias, dando respuestas a sus verdaderas preguntas, no preguntas del topos uranos, no preguntas que nadie necesita responder, sino realmente la circunstancia que tiene en el mundo real, en el mundo de carne y hueso. ¿Sí me explico? ¿A qué me estoy refiriendo con la educación teológica contextual? Tomar el mundo en serio. ¿Cuál mundo? El único mundo en el cual Dios se encarnó a través de Jesús de Nazaret, que es el mundo en el cual se encarna el Evangelio hoy día. Hasta ahora no somos extraterrestres, aunque Jaime Maussan diga lo mismo y muestre evidencias, Dios no nos ha puesto en otro mundo que no sea este. Y hay que tomárnoslo en serio. Entonces, cuando hablamos de educación teológica, hablamos de este mundo. Educar para la vida, ¿cuál vida? La que se da en este mundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa educación teológica de calidad? Ya, lo primero que dijimos es educación teológica contextual, es decir, que tenga un compromiso con nuestro contexto. Pero ahora hablamos de educación teológica de calidad. ¿Qué es la educación teológica de calidad? Pues precisamente la erradicación de la educación teológica en escuelas patito, porque sí que las hay. La educación teológica de calidad es aquella que reúne las condiciones de integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, una educación de calidad o tiene calidad en la medida en que es completa, coherente y eficaz. Educación con alto rigor académico en sus procesos de aprendizaje significativo y de alta complejidad. Eso es la educación de calidad. No se deje engañar por productos milagro. Si usted quiere bajar de peso, no tiene que tomarse unas pastillas, usted tiene que comer mejor y hacer ejercicio, ¿no es cierto?
¿O usted sí es consumidor de los productos Milagro? No, porque nomás nos sacan la lana. No sirven para nada. ¿Usted quiere bajar de peso y tener un mejor estilo de vida? Haga ejercicio y coma saludable. Punto. En la educación teológica también. No consuma productos Milagro. No se deje engañar por la teología de la prosperidad que le dice que Salomón era bendecido por Dios y por eso era rico porque se portaba bien. Entonces usted necesita portarse bien y le va a ir como a Salomón. Eso es producto chatarra. Usted consiga, infórmese, lea sobre institutos, seminarios, instituciones de educación teológica, donde se tomen la educación en serio, con metodologías probadas de aprendizaje significativo, y a partir de eso tome decisiones respecto de dónde estudiar, que le aseguren educación contextual y educación de alta calidad, con coherencia, con eficiencia. A eso me estoy refiriendo cuando digo educación teológica de calidad. Hay muchas instituciones que lo hacen así. Bueno, yo no le voy a decir vaya aquí, vaya allá, no, usted es libre de buscar, pero hay criterios para poder iniciar una búsqueda correcta. Si la educación teológica es buena, yo le voy a decir la verdad, y se lo digo como un hermano cristiano que no es pentecostal como ustedes, pero que sin embargo he aprendido a valorar la diferencia en la que Dios nos ha colocado a cada uno en distinta tradición cristiana. Si una educación teológica es de calidad, en realidad no importa a qué denominación obedece esa instrucción teológica, porque si se lo toman en serio, lo que usted aprenda o lo que usted estudie va a ser bueno, va a ser bueno. Porque la buena educación teológica, contextual y de calidad, trasciende denominaciones. Ya después nosotros le damos nuestro propio matiz denominacional, porque tiene que ver con nuestro contexto propio. Pero esa es una tarea segunda. La tarea primera son los aprendizajes significativos. Y hasta ahí, muchas gracias. Gracias, Pastor Dan. Muy interesante, muy desafiante, porque todos los que estamos aquí, que somos ministros de palabra, hombres, mujeres comprometidos con la enseñanza, con la predicación seria, esto que hemos escuchado realmente nos anima, nos reta para ir en busca de esa formación teológica, como dice el título, y de calidad. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, no precisamente una pregunta, que enriquezca todo lo que hemos estado dando, enriquezca la ponencia. Adelante, adelante, hermanos, todavía nos quedan unos minutos. Ese es el tiempo. Dejé este tiempo precisamente por si hay comentarios, preguntas, acercamientos. Vamos, hermanos, anímense, este es el espacio. Pero si a mí me preguntan, no les voy a contestar, les voy a remitir con el pastor Dan a ver dónde lo encuentran. Sin temor alguno. Bueno, hermanos, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. A mí me parece por demás interesante, ¿no? Y cuando uno se pone a analizar un poquito estas tres escuelas, estas tres corrientes, pues uno se da cuenta que
en alguna estamos incluidos, unos, en alguna estamos incluidos. No es que si a mí no me parece, sino que la tendencia es hacia cualquiera de las tres, o igual cuando pensamos en otras personas o escuchamos a otras personas, probablemente ni siquiera hayan escuchado de estas escuelas, pero la tendencia que tienen se va hacia una o hacia otra. Y la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante y qué bueno que hay hermanos como Dan González que puedan compartirnos esto. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Carlos. ¿Alguien más? Adelante. No, pues bueno, yo quiero agradecer, ¿verdad?, al hermano, por enriquecer, ¿verdad?, nuestro conocimiento, porque en realidad hay muchas cosas que uno, pues a veces no alcanza a comprender, en cuanto a la interpretación de la escritura. Pues le agradezco mucho al hermano a todo lo que nos ha estado compartiendo. En lo muy personal, pues a mí me enriquece y me ayuda a entender pues muchas cosas, ¿no? Con lo que compartió hoy, pues es algo que nos va a ayudar a todos, hermanos, a todos a tener un entendimiento más amplio, más claro, ¿verdad? Pues de lo que nosotros hacemos, porque el trabajo nuestro es predicar la palabra, pero no nada más es predicar, sino que tenemos que saber que tenemos que hacerlo con responsabilidad, hermano. Dios les bendiga y pues saludos al hermano y bendiciones. Y gracias, hermano. Gracias, hermano. También quisiera hacer un comentario. Con respecto a estas tres escuelas, no, las tres tienen algo de bueno y también algo de malo, ¿verdad? Entonces, es muy importante no despreciar ninguna de ellas, sino aplicar la escritura de acuerdo a precisamente el contexto de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque así como hay pasajes que evidentemente tienen un mensaje retórico, así también hay uno que es literal y que se aplica y se debe aplicar así como dice la ley, ¿verdad? Cuando dice no adulterarás, así es, no adulterarás, ¿verdad? Y no debemos cambiar esos principios, ¿verdad? Y también, por supuesto, el hecho de no dejar o no sentirnos, ¿verdad? Me parece muy importante esa apreciación, no sentirnos los únicos que tenemos la autoridad de Dios para dar una interpretación correcta a las Sagradas Escrituras, sino tener esa apertura de la comunidad en la que estamos trabajando, en la que estamos sirviendo, para que podamos también recibir nosotros alguna enseñanza de los demás hermanos con los que estamos también llevando a cabo esta vida de comunidad cristiana. Muy bien, gracias, hermano Josué. Pues, hermanos, yo también digo mi comentario. Gracias, hermano Dan, por su aportación. Cuando escuchamos, ¿verdad? Alguna clase así, pues yo creo que todos como estudiantes de la Biblia nos dan deseos de seguir aprendiendo, ¿verdad? Estamos conscientes del camino que nos falta por recorrer, ¿verdad? Y aquí estamos muchos de los que damos clase en los institutos, ¿verdad? Así que, pues hermanos, tenemos que invertir en la educación teológica de calidad, como lo hemos escuchado, ¿verdad? Siempre que se pueda, nuestros estudios, nuestras clases, nuestras participaciones, ¿verdad? Siempre vayamos por el camino largo, el camino serio, ¿verdad? Para no desviarnos. Somos una iglesia pentecostés y a veces la iglesia pentecostés tiene fama, ¿verdad? Hacia afuera de que no nos preparamos, de que nos dejamos llevar solamente por una emoción o le decimos el espíritu, ¿no? Pero sí debemos de ser, hermanos, esa iglesia que va a tener los pies muy bien, ¿verdad? En la tierra, con la sabiduría que Dios nos da, y poder, hermanos, avanzar en la educación teológica. Apoyemos, ¿verdad?
los institutos que tenemos, ¿verdad? Apoyemos el buen estudiar, el buen aprender, y pues ahí me da muchas ánimo, ¿verdad? Para continuar. Tenemos muchas buenas cosas y muchas buenas esperanzas. Amén. Muchas gracias, hermano Rubén. Y gracias por la oportunidad también. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere verter algún comentario? Tiene la libertad. Bien, si ya no hay preguntas, no sé, Pastor Dan, quieras cerrar alguna sentencia que llegue a la médula. Sí, yo quiero terminar agradeciendo mucho esta linda oportunidad que me han dado de servir hoy a Dios a través de esta charla. Realmente valoro mucho oportunidades como esta que dan cuenta de las búsquedas que hacemos por ser fieles al mensaje de Dios para nuestro mundo. Soy una persona que se ha dedicado en los últimos 20 años en la educación teológica y por eso me lo quiero tomar muy, muy en serio. Y cada oportunidad como esta, realmente, créanmelo, es una bendición. Y como insisto, creo que de alguna forma la teología tiene que ser un recurso que nos ayude a responder preguntas que sí nos hacemos, y no que sea la teología una serie de preguntas que nadie se hace. Pues es que yo sigo insistiendo en que esa teología o esas teologías cobren sentido a través de la vida de la iglesia. Quiero entonces despedirme con una canción de Red Crearte también. Este ministerio que les cuento sirve para bendecir a la iglesia a través de teología contextual, teología que se canta, teología que se hace poesía y teología que se encarna en la vida de nuestros pueblos latinoamericanos. Voy a terminar con este canto que les voy a compartir, pero también les quiero invitar a aprovechar, porque esta red Crearte está cumpliendo 20 años y mucho del trabajo, o más bien todo el trabajo que hacen es voluntario. No hay nadie que pague por este ministerio que hace gente muy comprometida, de pastores, pastoras, creadores en toda América Latina. Si en su corazón está ofrendarle algo a Dios, ofréndele a este ministerio. Ellos tienen su sede principal en Buenos Aires, Argentina, pero realmente hay gente que trabaja con Red Crearte en todos los países latinoamericanos, desde México hasta la cordillera de los Andes y hasta Tierra del Fuego en Argentina. Así es que yo le voy a pasar, hermano Rubén, una liga de PayPal donde ellos están recibiendo donaciones. Para mí, para mi ministerio, para mi iglesia, el ministerio de Red Crearte es realmente importante porque nos bendice con muchos recursos que la iglesia puede aprovechar. Así que quiero terminar compartiéndoles entonces este canto. No, permítanme, porque creo que no habilité la voz, el sonido. Permítanme. Ahora sí, ahí les va. ¿Ya lo ven?
¿Ya lo ven para echarlo a andar? Sí, hermano. Ok, ahí les va. Abrázanos, cobíjanos, envuélvenos en tu gracia. 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 Y bueno, así termino yo mi participación agradeciendo a cada uno, a cada una esta maravillosa oportunidad. Muchísimas gracias, Pastor Rubén. Muchísimas gracias a todos y a todas que tuvieron la deferencia de acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias. Agradecemos al Señor por la vida del pastor Dan González, quien tuvo a bien participar en esta ponencia y como ya les he dicho, pues lleva infundiendo en nosotros ese ánimo para seguirnos preparando, ya que como denominación, Iglesia Evangélica Independiente, a través de la Dirección de Educación Teológica, pues estamos trabajando arduamente, todos en conjunto, porque es un trabajo en equipo, a irnos superando el conocimiento de la palabra del Señor, obedeciendo a este mandato urgente, ¿no? Que debe ser una teología contextualizada y de calidad. Entonces, no son las palabras del pastor Dan, sino que esto viene del Señor, que quiere calidad en su iglesia, ¿ah? Quiere excelencia de su iglesia. Y que Dios nos